Bien, habíamos quedado en sistemas de unidades. Habíamos dado que tenemos tres sistemas de unidades: el sistema internacional, el sistema sexagesimal y el sistema inglés. Tenemos también tres magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo. La dimensionalidad, es decir, la manera como se nombra cada magnitud: la longitud por medio de una L mayúscula, la masa por medio de una M mayúscula y el tiempo por medio de una T mayúscula. Fíjense que aquí tenemos las unidades de medida. En el sistema internacional medimos la longitud en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. En el sistema sexagesimal, la longitud la medimos en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. Y en el sistema inglés, la longitud en pie, la masa en libras y el tiempo en segundos. El tiempo se mide en segundos independientemente del sistema de unidades escogido. Bien, el sistema internacional también se le llama MKS. La M de metros, la K de kilogramos y la S de segundos. El sistema sexagesimal también se le llama CGS. La S de centímetros, la G de gramos y la S de segundos. Y el sistema inglés PLS. La P de pie, la L de libras y la S de segundos. Ok, ahora pasamos a unos conceptos generales pero básicos, que es el concepto de sistema de referencia. Realmente hay dos tipos. Bueno, vamos a estudiar dos tipos de sistemas de referencia: unidimensional y bidimensional. El sistema de referencia unidimensional, como su nombre lo indica, tiene un solo eje, un único eje, que es el eje horizontal. Por lo general es el eje horizontal, pero también puede ser el eje vertical, pero nunca ambos. Bien, el cero es nuestro punto de referencia. Lo que está a la derecha del cero se considera positivo y lo que está a la izquierda del cero se considera negativo. Cualquier punto en el sistema de referencia unidimensional queda totalmente definido por su distancia horizontal al cero. Algo similar pasa en el sistema de referencia bidimensional, pi de 2. Hay dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Por lo general, al eje horizontal se le llama eje X y el eje vertical eje Y. Ambos son mutuamente perpendiculares. Su intersecto es nuestro punto de referencia. A ese intersecto, al intersecto de los ejes, se le llama origen del plano cartesiano y siempre va a ser nuestro punto de referencia. Lo que está a la derecha del cero es positivo, es decir, a la derecha de nuestro punto de referencia es positivo, a la izquierda es negativo. Lo que está por encima es positivo y lo que está por debajo es negativo. Es decir, lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Fíjense que el plano cartesiano se divide en cuatro. A este se le llama el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante. Ahora pasamos a un concepto muy importante en física, aunque también es un concepto geométrico, que es el concepto de vector. ¿Qué es un vector? Es un segmento dirigido, es decir, una flechita. Geométricamente tiene un punto inicial que se le llama cola y un punto final que se le llama cabeza. Entre la cola y la cabeza media el cuerpo, es decir, el cuerpo es la distancia o longitud que existe entre la cola y la cabeza. Y físicamente un vector también tiene tres características principales, que es módulo o magnitud, dirección y sentido. El módulo no es más que la medida del cuerpo del vector, es decir, es la separación existente entre el punto inicial o cola y el punto final o cabeza del vector. Como es una distancia, es una separación, siempre va en medidas en unidades de longitud. Bien, ¿qué es la dirección? La dirección no es más que el ángulo que forma el vector con la horizontal.
El ángulo que forma el vector con la horizontal es la dirección del vector. Y el sentido nos lo da la cabeza del vector, es decir, hacia dónde va dirigido el vector. Aquí lo vamos a mirar un poquito mejor en el plano cartesiano. Fíjense, un vector, bueno, antes de eso, un vector siempre lo llamamos, lo notamos con una letra minúscula. Fíjense, aquí tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Cada vector, cada letra minúscula va encabezado por una flechita hacia la derecha. Cada vector. Siempre que ustedes vean ese tipo de nomenclatura es porque nos estamos refiriendo a un vector. Aquí se lee el vector A, el vector B y el vector C. A cada vector se le asocia un punto en el plano cartesiano. Un vector va asociado con un punto en el plano cartesiano. Por ejemplo, el punto 2,3 va asociado con el vector A. El vector A cuyo origen es el punto de referencia y cuya cabeza coincide con el punto en cuestión, en este caso 2,3. Por lo tanto, el vector A tendrá componentes 2,3. 2 es la componente horizontal, es decir, esto acá, y 3 es la componente vertical. Este vector tiene un módulo, que es la distancia que hay desde el punto de referencia a la cabeza. Tiene una dirección, que es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Y tiene un sentido, fíjense, está en el primer cuadrante. Miren el vector B. El vector B tiene como componentes menos 3,1. La componente horizontal es negativa, quiere decir va hacia la izquierda, y tiene una componente vertical positiva, quiere decir que va hacia arriba. Y el vector C está en el tercer cuadrante. La componente horizontal es negativa, quiere decir que va hacia la izquierda, y la componente vertical también es negativa, quiere decir que va hacia abajo, está en el tercer cuadrante. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor. Aquí tenemos el vector A. Fíjense, el vector A tiene como componentes 20, la componente horizontal es 20, 10, 20, y la componente vertical es 15. La distancia que hay desde acá hasta acá, 15. Y la componente horizontal es la distancia que hay de aquí a acá, 20. Es decir, que este punto será 20,15. El vector A tendrá como componentes 20,15. Aquí lo miramos. Fíjense, estas son las componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Bien. Aquí nos da la dirección. La dirección es el ángulo que forma el vector con la horizontal. Fíjense que si yo muevo hacia el eje horizontal, la dirección va disminuyendo. Y si yo me alejo, la dirección va aumentando. Miren esto. Si el vector coincide con el eje horizontal, el ángulo, la dirección es 0 grados. De igual forma, si va hacia la izquierda, la dirección es de 180 grados. Es decir, cuando un vector tiene una dirección ya sea de 0 grados o de 180 grados, su dirección es horizontal. Miren acá. Cuando el ángulo que forma el vector con la horizontal es de 90 grados, la dirección es vertical. Pero no solamente 90 grados. Acá, menos 90 grados. Es decir, cuando un vector tiene una dirección ya sea de 90 grados o menos 90 grados, se le dice que tiene una dirección vertical. Aquí, este vector. ¿Cuál es el sentido? Este vector está en el primer cuadrante. Este vector a su vez está en el cuarto cuadrante. Este vector está en el segundo cuadrante. Y un vector de esta forma estaría en el tercer cuadrante. ¿Cómo hallamos
el módulo de un vector? Es fácil. Primero tenemos que establecer las componentes del vector. Este vector tiene 25 como componente horizontal. 25 como componente horizontal. La distancia que hay de aquí hasta aquí. Y como componente vertical, 20, que es la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el módulo? Simplemente sacamos raíz cuadrada. Esto es una fórmula, este es el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno de los componentes. Es decir, el cuadrado de este señor, que es 25 elevado al cuadrado, más, ese más es de la fórmula, el cuadrado de este señor, 20 elevado al cuadrado. Cerramos. Bueno, aquí debemos abrir paréntesis. Aquí lo cerramos para que la operación sea correcta. Y nos da, fíjense, 32,015 es el módulo del vector. Aquí no nos está dando 32 lo cierra y lo aproxima. Entonces, lo importante es saber cómo se halla el módulo del vector. Este vector, por ejemplo, tiene un módulo de 32 unidades de longitud. Tiene una dirección de 38 grados, 7 o 38,7 grados y tiene un sentido, está en el primer cuadrante, es decir, su componente horizontal es positiva y su componente vertical también es positiva.